Bienvenidos jóvenes a esta clase de gestión de costos. Sería la segunda clase de este primer parcial que estamos viendo pues conceptos básicos de contabilidad. Aunque el curso está orientado más bien hacia costos, pues requerimos ciertos fundamentos de contabilidad pues para poder abordar todo lo que tiene que ver con la administración y la gestión de los costos dentro de una empresa. En la última clase terminamos mencionando los tres subsistemas de la contabilidad que se separan porque cada una de ellas genera una información que es útil para cierto tipo de usuarios, que tiene ciertos fines que también su elaboración conlleva ciertos principios contables que solo se aplican o que solo son válidos para ese tipo de contabilidad. Repasando o resumiendo de la clase anterior, lo último que habíamos visto, la contabilidad financiera es para usuarios externos, como los acreedores, los inversionistas, quienes van a otorgar un préstamo. El propósito es mostrar pues cuál es la situación de la empresa, pues para aquellos que van a otorgar un crédito a la empresa, ellos están interesados en saber que esa empresa pues es una empresa solvente, que al prestarles el dinero la empresa les va a pagar. De interés para los inversionistas, que también ellos quieren tomar decisiones de inversión al decidir dónde van a colocar su dinero en tal o cual empresa. Entonces obviamente un inversionista quiere colocar su dinero, su inversión en aquellas empresas pues que se encuentren saludablemente, financieramente saludables. Así que es para usuarios externos, decimos. Luego está la contabilidad administrativa, que es de uso interno, de tal manera que sirve pues para la administración, el control de costos, la elaboración de presupuestos. La elaboración de presupuestos tiene que ver con el futuro, de tal manera que la contabilidad administrativa maneja ciertas herramientas que permiten hacer una proyección hacia el futuro, de dónde se desea que la empresa se encuentre en el mediano o en el largo plazo. Entonces estos presupuestos pues establecen los pronósticos que se esperan en las ventas, cómo se van a incurrir en los costos estimados en el futuro. Entonces una parte de la contabilidad administrativa, además de administrar y controlar los gastos actuales, también echa mano de la información pasada para hacer una proyección hacia el futuro. Y repito, es más bien de interés para los usuarios internos dentro de la empresa, sean directivos, gerentes o jefes de departamento. La contabilidad fiscal es solo de interés para el gobierno, específicamente para la recaudación fiscal. Los lineamientos que se presentan pues es para determinar la base gravable. La base gravable es el monto sobre el cual se va a aplicar el impuesto, de tal manera que se pueda conocer qué cantidad de impuestos la empresa debe pagar al gobierno. También estos principios de contabilidad lo establecen las autoridades fiscales. En México pues sería la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Si tienen un interés ustedes personal en conocer un poquito más, pues pueden visitar ahí la página de internet del SAT, que es el Sistema de Administración Tributaria, que establece los lineamientos, requerimientos, fechas en que se debe entregar esta información, de tal manera que el gobierno pueda determinar qué tantos impuestos la empresa le debe pagar al gobierno. Y se basa pues en información pasada, es decir, lo que la empresa incurrió en un periodo anterior. ¿Cuáles fueron sus ingresos en el pasado, en el último mes? ¿Cuáles fueron sus gastos? Entonces, en base a eso se determina la base gravable, que viene a ser el monto sobre el cual se va a aplicar el interés. Entonces, después de descontar a los ingresos todos los gastos que incurrió la empresa, bueno, pues se determina que, digamos, la empresa tuvo en un periodo, digamos, en el último mes, vamos a decir,
en el mes de agosto, la empresa tuvo una utilidad gravable de 100 mil pesos. Entonces, bajo esos 100 mil pesos, el gobierno va a aplicar una tasa de interés, que es la tasa impositiva, la tasa de impuestos. El gobierno va a decir, bueno, me voy a llevar el 15%. Entonces, de los 100 mil pesos que tiene la empresa como utilidad, debe pagarle al gobierno, pues, 15 mil pesos, que sería el 15%. Entonces, el único usuario, en este caso, pues es el gobierno, y que es una información que se debe dar a las autoridades fiscales. Bueno, vamos a pasar a la otra parte. Igual estamos viendo los conceptos fundamentales. Estamos llevando ahorita como libro de texto el que mencioné en la clase anterior, que es este que se llama Contabilidad para no contadores, del autor Gerardo Guajardo Cantú, editorial McGraw-Hill. Bueno, miren, en esta clase vamos a empezar a ver los estados financieros. Específicamente vamos a ver dos, que es el balance general, que también le llaman estado de situación financiera, y el estado de resultados, que también anteriormente le llamaban el estado de pérdidas y ganancias, pero se le conoce más bien como estado de resultados. Entonces vamos a ver esos dos, ¿no? Balance general y el estado de resultados. Entonces vamos a empezar primero presentando lo que le llaman la ecuación contable. Ecuación contable. Bueno, voy a poner aquí de diferente color, que serían los activos y el otro serían los pasivos más el capital. Pues eso le llaman la ecuación contable. El total de activos de una empresa debe ser igual al total de pasivos más el capital. Le llaman activos a aquello que son inversiones propiedad de la empresa. Entonces, si la empresa tiene un terreno, ese terreno es un activo, es una inversión donde la empresa es propietaria de ese terreno. Un edificio, igual. Una máquina, igual, un activo. Que la empresa tiene un camión de transporte para repartir su mercancía o para mover material, materias primas, bueno, ese vehículo es un activo. Que la empresa tiene en almacén inventario, ya sea de productos terminados, mercancía o inventario de materias primas, bueno, ese es un activo. Que la empresa tiene efectivo, dinero constante y sonante ahí en caja, o tiene dinero en una cuenta bancaria, en una cuenta de cheques, una cuenta maestra, entonces también ese le llamamos activos. Son aquellas inversiones propiedad de la empresa. Este lado derecho de la ecuación representa el financiamiento, es decir, los recursos monetarios que se utilizaron pues para adquirir o financiar las inversiones. Por ejemplo, un vehículo de transporte. La empresa tiene un vehículo de transporte. Ese vehículo, digamos que a la empresa le costó 500,000 pesos. Si la empresa compró ese vehículo de 500,000 pesos en efectivo de contado, bueno, quiere decir que lo aportó el capital. Ahora, si ese vehículo la empresa lo adquirió a través de un préstamo, de un crédito, bueno, significa que ese activo, ese vehículo se adquirió con una deuda. Entonces los pasivos son deuda. Pues así sería la ecuación contable. Por esa razón, el total de activos pues debe ser la suma de estos dos. De tal manera que todos los activos que tiene la empresa, terrenos, edificios, maquinaria, equipos de cómputo, mobiliario,
inventarios, efectivo. Toda esa inversión se tuvo que haber financiado ya sea con deuda o con capital, o sea, con el financiamiento. Cuando es deuda, le llaman financiamiento externo, o sea, los recursos monetarios provinieron de fuera. Cuando se financia por medio de capital, se le llama financiamiento interno. Son los socios, los dueños de la empresa, quienes ponen el dinero, pues para realizar las inversiones de la empresa. Adquirir un terreno, comprar una máquina, una computadora, o bien comprar un vehículo de transporte, etc. Entonces así sería la ecuación contable. Ahora la vamos a desglosar un poquito más. Vamos a mencionar lo que es primero el capital contable. Entonces miren, el capital contable viene a ser es el capital social más las utilidades retenidas. Bueno, le pusimos así, utilidades retenidas, aunque sería más preciso mencionar que son utilidades retenidas acumuladas. Todas las utilidades que la empresa ha ido acumulando cada año a lo largo de su vida. Entonces le llaman así capital contable, que es este que está aquí. Pues capital contable es el capital social. El capital social es lo que aportan los socios, quienes constituyen la sociedad. Los inversionistas, accionistas o dueños son los que pusieron su dinero o sus recursos pues para constituir la sociedad mercantil, la empresa. Entonces le llaman capital social. Y las utilidades retenidas son las utilidades que genera la empresa, pero que no se repartieron entre los accionistas. Entonces es muy común que las empresas al final de un ejercicio contable, digamos al final de un año, de todas las utilidades que generó la empresa, no todas las utilidades se van a repartir entre los socios, sino que la empresa puede decidir una parte de esas utilidades, retenerlas dentro de la empresa, no repartirlas. Y entonces le llaman utilidades retenidas. Lo voy a explicar aquí para que quede bien claro. Entonces la empresa va a tener ingresos. Estamos hablando, recuerden, de empresas particulares, empresas privadas. Una hamburguería está vendiendo hamburguesas, cada hamburguesa le vende, dependiendo, pues algunas en 50, otras en 100, si es en combo en 120 pesos. La hamburguería también vende pasteles, refrescos, etcétera, ¿no? Esos son los ingresos. Si es un taller mecánico, bueno, pues el servicio que ofrece, lo que cobra por reparar el motor de un carro, darle el servicio de afinación, está cobrando. Si es un negocio de una zapatería, pues igual, ¿no? Los zapatos que está vendiendo, todos los pares de calzado, representa para la empresa un ingreso. Le llamamos ingresos por ventas. Es a lo que la empresa se dedica, su giro, a lo que dedica sus operaciones, su proceso, y por lo cual vende ese producto a su cliente, al mercado, y en la venta de su producto obtiene un ingreso. Hasta un negocio familiar, microempresa, una señora ahí de la colonia que hace tamales, pues igual, ya sea que tenga un puestecito, que tenga un puestecito o que vaya por las calles en un carrito vendiendo tamales, pues igual. Bueno, que este día o esta tarde la señora vendió 100 tamales y cada tamal lo vendió en 12 pesos. Bueno, ese es su ingreso, multiplicar los 100 tamales a 12 pesos cada uno. Luego le restamos los costos. Ahorita, para simplificar, vamos a decir que son todos los costos o gastos en que se incurrieron. Si es la hamburguería, pues los costos que se incurrieron en comprar la carne, el pan, lo que se gastó en el gas,
de la estufa para cocinar la carne, la mayonesa, la electricidad del local, el salario de los cocineros, del personal, del vendedor, etc. Más adelante vamos a ver un poquito mejor cómo se desglosan estos costos y gastos. Ahorita, para simplificar, vamos a englobarlos todos los gastos de la empresa: las compras de materias primas, la mano de obra, los gastos de publicidad, el pago de suministros, etc. Entonces a la empresa le queda una utilidad. Aquí la vamos a llamar utilidad neta antes de impuestos. Sobre esta utilidad, el gobierno pues va a cobrar los impuestos. Estos impuestos los recauda el gobierno. El gobierno dice: bueno, pues tuviste tanto de utilidad, por ley me tienes que pagar este porcentaje. Ahorita mencionaba, bueno, me quedaron una utilidad neta de 100 mil pesos. Si te cobro el 15% de impuestos, pues la empresa le tiene que pagar al gobierno 15 mil pesos. Los impuestos los recibe el gobierno. Aquí en México le llamamos impuestos sobre la renta, ISR. La contabilidad financiera que mencionábamos ahorita y también en la clase anterior, pues se encarga de eso, de determinar la base gravable y cuál va a ser el monto que se debe pagar al gobierno, el impuesto sobre la renta, el ISR. Ya que se pagan los impuestos al gobierno, entonces a la empresa le queda la utilidad neta después de impuestos. Le voy a abreviar así: D/I. Utilidad neta después de impuestos. Entonces, para poner un ejemplo, ¿no? La empresa tuvo ingresos por venta de 100 mil pesos en un periodo. Digamos, en el último mes, de todo el producto que vendió, sean hamburguesas, sean tamales, sean automóviles, sean cortes de pelo en una boutique, sea servicios en un taller mecánico, cualquier negocio, ¿no? Y luego le restamos los costos, todos los costos, 40 mil pesos. Entonces le queda una utilidad de 60 mil pesos. Entonces el gobierno determina que debe pagar, vamos a decir, el 10%. Entonces debe pagar impuestos por 6 mil pesos, el 10% de 60 mil. Por lo tanto, a la empresa, una vez que paga los impuestos al gobierno, que también es un gasto, ¿no? Porque la empresa pues le tiene que pagar al gobierno en efectivo, le van a quedar 54 mil pesos. Esa es la utilidad neta después de impuestos. Esta utilidad se va a repartir entre los accionistas, entre los dueños, y le llamamos nosotros dividendos. Los dividendos son los beneficios económicos que se reparten entre los dueños de la empresa o los accionistas. Lo que no se reparte, a eso le llaman utilidades retenidas. Ya cada empresa, cada organización va a determinar cómo se va a aplicar la política de dividendos. Si la empresa dice, bueno, vamos a repartir los 54 mil pesos entre todos los socios. Y normalmente esos 54 mil pesos pues se va a repartir en forma proporcional. El inversionista que aportó más capital social, pues obviamente le corresponde una mayor parte. El que aportó menos, pues va a recibir menos dinero. Entonces se reparten los 54 mil pesos en dividendos. Significa pues que no se retuvo nada de esta utilidad. Lo otro puede decir la empresa, no, pues vamos a repartir 50 mil pesos en dividendos entre los socios. El resto lo vamos a retener dentro de la empresa, no se va a repartir. Va a formar parte del capital contable. Así entonces, la ecuación que mencionamos ahorita, el capital contable va a ser el capital social, el que aportaron los socios, más aquellas utilidades que no se repartieron, y le llamamos utilidades retenidas. Este periodo pues se retuvieron 4 mil pesos.
Quizá en el siguiente periodo se retuvieron 2,000. Ah, bueno, ya van 6,000. En el siguiente periodo se retuvieron otros 4,000. Ah, bueno, pues ya van 10,000. Entonces son las utilidades acumuladas de todos los periodos. Entonces, a eso le llamamos nosotros utilidades retenidas. Son las utilidades que no se repartieron entre los socios, los dividendos. Entonces, esta utilidad se va a distribuir entre pagos a los accionistas, dividendos y en utilidades retenidas. Repito lo que mencioné ahorita, eso lo decide la empresa. Ya en una sociedad anónima decimos que lo decide la junta directiva, la junta de accionistas. En la junta de accionistas, los accionistas principales votan para decidir cuánto se va a repartir de dividendos. En caso de que sea una sola persona en la organización, pues esa persona va a decidir, ¿no? Si se queda con toda la utilidad que generó su negocio o una parte lo va a mandar a capital contable. Entonces, las utilidades retenidas vamos a poner así con esta ecuación, sería la suma de las utilidades de periodos anteriores. En este caso pues serían las utilidades de periodos anteriores que no se repartieron. Suma de utilidades de periodos anteriores no repartidas. Es decir, las utilidades retenidas acumuladas. Más la utilidad del periodo actual. Lo que se generó en ese periodo. Menos los dividendos. Bueno, fue lo que expliqué ahorita en el ejemplo. Entonces, las utilidades retenidas, pues son las utilidades retenidas acumuladas. Las de todos los periodos anteriores que no se repartieron. Más la utilidad que se generó este periodo. Restándole los dividendos. En el ejemplo yo supuse que las utilidades del periodo actual fueron 54,000 pesos, de las cuales 50,000 se repartieron y 4,000 entonces quedaron dentro de la empresa. De los 54,000, 50,000 se restan porque son los que se le pagan a los accionistas o a los inversionistas, a los empresarios. El resto que no se repartió pues son las utilidades retenidas de ese periodo, que se van a sumar con las utilidades retenidas de los otros periodos anteriores. Y entonces le llamamos utilidades retenidas acumuladas. Y lo que mencionaba también ahorita al principio, pues las utilidades, ahorita por simplificación, pues serían la diferencia entre ingresos y costos. Más adelante vamos allá a hacer todas las clasificaciones de los costos. La contabilidad con fines de control pues hace una clasificación de costos. Si son costos de producción, si son gastos de administración, si son gastos de marketing, si son gastos de venta, en fin, se van separando todo ese tipo de costos, de tal manera que podamos nosotros clasificar cada costo en una categoría específica. Pero ahorita sí lo dejamos, ¿no? Las utilidades pues es la diferencia entre los ingresos y los costos y gastos. Bueno, muy bien. Vamos a ponerlo aquí en lo que es el formato. Le llamamos nosotros el estado financiero, balance general.
También le llaman estado de situación financiera, porque presenta la situación financiera de la empresa en un momento dado. Este balance general tiene que estar referido a un periodo, o más bien a una fecha específica. Por ejemplo, estado de balance general al 31 de diciembre del año 2020, por ejemplo. Entonces, al cerrarse el periodo contable en esa fecha, al 31 de diciembre del año 2020, la empresa tenía estos activos, pasivos y capital. A veces la comparan como que si el balance general fuera una instantánea, una fotografía. O sea, captura la situación en ese momento, específicamente, ¿sí? Entonces el formato sería poner del lado izquierdo todos los activos, del lado derecho el financiamiento, pasivos y capital. Ya mencionamos que este capital ya sería el capital contable, que sería el capital social más las utilidades retenidas acumuladas. De tal manera pues que la suma de todos los activos de la empresa, activos totales, debe ser igual al total de pasivos más capital. Lo que mencionábamos ahorita al inicio de la clase, toda la inversión de la empresa debe ser igual pues a la fuente de financiamiento, ya sea vía deuda, pasivos o vía capital. Ahora vamos a desglosar todavía un poquito más. Los activos también se dividen. Entonces los activos los dividen en activos circulantes, activos fijos y activos diferidos. Entonces los activos se clasifican en esos tres. Activos circulantes, activos fijos y activos diferidos. Los activos circulantes son activos o son inversiones que son dinero en efectivo o son inversiones que se van a convertir en dinero en el corto plazo. En contabilidad, el corto plazo es un año. Todo lo que sea un año o menor a un año se le llama corto plazo. Todo lo que sea inversiones o vencimientos mayor a un año, eso le llaman largo plazo. Esto es válido en contabilidad. Entonces los activos circulantes que son efectivo o que son inversiones que se pueden convertir en dinero en el corto plazo, le llaman activos circulantes. Los activos fijos son activos que no se convierten en dinero en el corto plazo. Le llaman activos fijos porque la empresa adquiere el activo de manera fija, lo coloca en su empresa y ahí se queda esa inversión. Sería el caso de los terrenos. Se compra un terreno y la empresa tiene la propiedad del terreno. Se compra una máquina, se compra la máquina, se instala la máquina en la empresa y esa máquina se va a quedar ahí en forma fija. Es decir, la empresa no va a instalar la máquina y a la vuelta de un mes la va a vender, no. Instaló la máquina pues para trabajar con ella en su proceso y ahí se va a quedar pues mucho tiempo. Compra un vehículo de transporte, igual, compró el camión, pero no para venderlo a la vuelta de 5 meses, no, lo compró pues para que le sirva a él en su proceso, para llevar materias primas, comprar materiales, distribuir producto terminado a sus clientes. Entonces ese vehículo va a servir en las operaciones de la empresa. La empresa lo adquiere y se queda con él, le llaman activos fijos. Y los diferidos son activos fijos, solo que le llamamos activos intangibles, que no se pueden ver, no se pueden tocar. Que sería el caso, por ejemplo, de gastos de organización de la empresa. Ese se considera como un activo fijo.
También cuando la empresa adquiere una patente o una licencia para utilizar una marca o registrar una marca. Entonces, si la empresa creó una marca o inventó algo y obtiene la patente, obtener la patente implicó un gasto para registrar la patente y tener la marca. Entonces, esos gastos que se incurrieron, pues se le llama así, activo diferido. O si compra una licencia para explotar un nombre, una marca, pues también esa licencia que adquiere la empresa, que pagó pues a otra empresa para comprarle esa licencia, pues viene a ser un activo diferido. Los pasivos también se dividen en dos categorías, dependiendo si es a corto o a largo plazo. Todas las deudas que tenga la empresa cuyo vencimiento sea menor a un año le llaman pasivos circulantes o pasivos a corto plazo. Bueno, en la contabilidad algunos le llaman pasivos circulantes, otros le llaman pasivos a corto plazo, es lo mismo. Repito, son compromisos que tiene la empresa con sus acreedores, deuda que debe pagarle a sus acreedores en un periodo menor a un año. Entonces le llamamos nosotros pasivos a corto plazo. El otro pues serían los pasivos a largo plazo. Son todas aquellas obligaciones de la empresa con sus acreedores cuyo vencimiento es mayor a un año. Son deudas a largo plazo. Entonces, si la empresa adquirió, por ejemplo, un terreno y pidió un financiamiento bancario, y el financiamiento bancario es por 20 años, bueno, entonces se registra como una deuda a largo plazo. Esa deuda se va a pagar pues en varios pagos a lo largo de esos 20 o más años, que es el plazo del crédito. El tiempo en que la empresa le va a estar pagando al banco, pues por la compra de ese terreno, ¿no? Entonces le llamamos pasivos a largo plazo. Y el capital, pues fue el que explicamos ahorita, es el capital contable, que es la suma del capital social más las utilidades retenidas acumuladas. Los activos, entonces, los dividimos en activos circulantes o activos a corto plazo, que sería lo que la empresa tiene en efectivo constante y sonante, ahí en caja, en una cuenta de cheques, lo que tiene le llaman clientes o cuentas por cobrar. Cuando la empresa vende su mercancía o su producto a crédito, entonces la empresa vendió su producto al cliente, pero el cliente no se lo pagó en efectivo, sino que el cliente se lo llevó a crédito. Entonces la empresa le otorgó financiamiento a su cliente, le entregó la mercancía con la promesa de que en el futuro ese cliente pues le va a pagar la compra que realizó. Entonces, como ya realizó la venta, pero no recibió el pago, mientras la empresa no realice la cobranza a su cliente, lo va a registrar como clientes o cuentas por cobrar. También en contabilidad, a veces algunos le ponen clientes y otros le ponen cuentas por cobrar. Y el otro sería el inventario. Este inventario puede ser inventario de mercancía, puede ser inventario de materias primas o materiales, o también puede ser inventario de productos en proceso. Cuando son empresas, digamos, manufactureras o empresas de transformación, van a tener probablemente productos en proceso. Es decir, que al momento de cerrar el estado financiero, había productos que no se habían terminado. Entonces, esos productos que aún no se han terminado, que no se ha concluido su proceso, pues están en inventario. Se llaman productos en proceso. Están en proceso de convertirse en un producto final. Entonces, inventario pues incluye, repito, productos terminados, mercancías, productos en proceso o materias primas y materiales. Las empresas comercializadoras
pues manejan más bien inventario de mercancía. Ellos no tienen inventario de materias primas ni tampoco inventario de productos en proceso. El caso que veíamos como ejemplos en la clase anterior, pues una tienda departamental como Sears simplemente está comprando mercancía ya terminada. La adquiere únicamente pues para colocarla ahí en sus estantes, en sus salas de exhibición, pues para venderla. Ya compró el televisor terminado, simplemente lo va a poner ahí en exhibición pues para la venta. Va a tener también televisores ahí en inventario. Los que tienen exhibición pues son en exhibición. Igual la ropa que tiene, pues también está la ropa de diferentes tallas, diferentes estilos, de casual, para vestir, etc. Y todo eso es inventario de la empresa. Ya el cliente llega. Igual en la zapatería, se tienen ahí los modelos y ya la persona pide, bueno, pues quiere este modelo, en este color, en esta talla. Entonces va el dependiente ahí a la bodega, pues para buscar ese modelo que pidió el cliente según el color y la talla que el cliente necesita. Entonces esas empresas comercializadoras pues tienen mucho inventario, pero sería inventario prácticamente de producto terminado o producto, le llaman mercancía, o sea no es producto que la empresa elaboró, simplemente es mercancía que adquirió para revenderla, ¿no? Bueno, esos serían los activos circulantes. Son activos, repito, que se van a convertir en dinero en el corto plazo. El efectivo pues es dinero constante y sonante. Las cuentas por cobrar se van a convertir en dinero, es decir, la empresa va a tardar quizá una semana, quizá un mes, quizá 2 meses en realizar la cobranza para que el cliente le pague. El inventario también, esa mercancía que la empresa adquirió, pues se va a convertir en dinero cuando se realice la venta. O bien esa materia prima que la empresa compró, pues se va a procesar. Bimbo compró harina, entonces esa harina entra en la bodega como inventario. Pero esa harina se va a convertir en pan. Y ese pan pues va a salir a la venta a la tienda. Entonces igual, no vamos a suponer que la empresa adquirió harina y que va a tardar 2 años en elaborar el pan, ¿no? Esa harina se utiliza, se compró hoy, se utiliza hoy mismo o mañana o pasado mañana. Y rápidamente esa harina se convierte en un producto terminado. Sale el pan de barra o el pan dulce o las galletas y se van y se distribuyen a las tiendas. Ese producto se va a vender pues en 1, 2, 3 días. Cuando vayamos al Oxxo a comprar una barra de pan Bimbo o vamos al supermercado y compramos una caja de galletas o pan dulce, entonces se convierten en dinero en el corto plazo. Luego están los activos fijos, que son activos que no se convierten en dinero en el corto plazo, dado que la empresa los adquiere de manera permanente para utilizarlos en su proceso, en sus operaciones. Entonces estaría el terreno, los edificios o edificaciones, ya sea de la planta industrial, de las oficinas, etcétera, bodegas, la maquinaria, los equipos, como equipos de transporte, vehículos, camiones, o si la empresa tiene aeronaves o una locomotora, vagones, equipos de transporte, equipo de manejo de materiales, un montacarga, un vehículo, un camión repartidor, un tractocamión con su caja. Entonces, estas son inversiones en activos fijos. Con el paso del tiempo, quizás esa máquina ya usada después de 5 o 6 años, pues la empresa la va a vender pues para comprar una nueva máquina. El vehículo de transporte, pues también la empresa compró el vehículo nuevo y quizá a la vuelta de 5 o 6 años, pues ya el camión está viejo y la empresa pues va a comprar un nuevo vehículo. Entonces ese vehículo viejo lo va a vender. Cuando lo venda va a representar un ingreso para la empresa. Pero el vehículo esencialmente no se compró para venderlo, se compró para usarlo, para que permanezca en la empresa de manera permanente, fija. Ya cuando se desgaste y se usa, pues obviamente en algún momento la empresa lo tendrá que reemplazar. Estos activos se deprecian, excepto terrenos. El terreno no está sujeto a depreciación. Los demás sí, es decir, con el paso del tiempo estos activos se desgastan, pierden valor. Ese desgaste que ocasiona una pérdida monetaria le llaman depreciación. Ese vehículo, pues la empresa lo compró en 500,000 pesos, el vehículo de transporte, pero obviamente con el paso de los años, pues el vehículo se va desgastando.
Quizá a la vuelta de 5 años la empresa lo decide vender, pero ya no lo va a vender en 500,000 pesos. El camión ya está usado, está ya gastado. Quizá lo venda en 100,000 pesos. Entonces ese equipo se depreció, perdió valor, pues por la obsolescencia, por el paso del tiempo, por el uso normal que se le dan a los equipos, a la maquinaria, etc. Entonces aquí también se incluye lo que le llaman depreciación acumulada. De tal manera que los activos fijos netos son todas las inversiones descontándole la depreciación acumulada. Sí, yo compré el automóvil en 500,000 pesos y lo registro en mi balance general. Vehículo, 500,000 pesos. Pero a la vuelta de un año, ese vehículo ya no vale 500,000 pesos. Porque ya se usó, ya se desgastó, ya se depreció. Entonces ahora tengo que restarle quizá 100,000 pesos de depreciación. Entonces ahora el vehículo, en realidad, el valor neto, pues sería 400,000 pesos. Porque le estoy quitando 100,000 pesos de ese valor que perdió el vehículo, pues por el paso del tiempo y por el uso normal que se le da. A eso le llaman activos fijos netos, que implica restarle la depreciación acumulada, que refleja pues la pérdida en el valor monetario de los activos de una empresa. Entonces todos los activos pues envejecen, se vuelven obsoletos, se desgastan, excepto terreno. El único activo fijo que no se deprecia es el terreno. Los activos diferidos son los que mencioné ahorita, ¿no? Son activos fijos pero intangibles, como sería la adquisición de una licencia, el registro de una patente o de una marca, los gastos de organización de la empresa, como fue constituir el acta de la empresa, el acta constitutiva. Las empresas se tienen que registrar en el registro público de la propiedad. Todos esos son gastos. Entonces, todos esos gastos que se incurrieron, pues vienen a ser una inversión. No más que es una inversión intangible, pero es una inversión que se realizó realmente. Bueno, ese sería nomás para aclarar ahí los activos fijos, activos circulantes, activos diferidos. El otro, pues ya no voy a entrar mucho en detalle, pero los pasivos que mencionamos, pasivos a corto plazo, pues son los pasivos cuyo vencimiento es menor a un año. Son obligaciones que la empresa tiene que pagar en menos de un año. Entonces puede ser que cuando se cerró el periodo contable, en esta fecha, 31 de diciembre de 2020, la empresa no había pagado aún los impuestos. Los impuestos se calculan por mes. Entonces la empresa en el mes de diciembre obtuvo ingresos de 100,000 pesos. Le descontamos todos los gastos. En total, después de contar los gastos, el gobierno determina que la empresa debe pagar 6,000 pesos de impuestos. Son los impuestos correspondientes a diciembre, pero se cerró el 31 de diciembre. El gobierno aquí en nuestro país, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, permite a las empresas pagar los impuestos de un mes en el siguiente mes. Da 20 días de margen del siguiente mes pues para pagarse. Entonces los impuestos que se calcularon correspondientes a diciembre, la empresa debe pagarlos a más tardar el 20 de enero del próximo año. Igual si estamos ahorita en agosto, se terminó agosto, entonces se calculan los impuestos que la empresa debe pagar al gobierno del mes de agosto. Al cerrarse el balance el 31 de agosto, ese monto de impuestos aún no se ha pagado. Se va a pagar en los primeros días de septiembre. Entonces la empresa tiene hasta el 20 de septiembre para pagar los impuestos que corresponden al mes de agosto. Entonces, esos impuestos que están pendientes por pagar, pues es una obligación. En este caso, la empresa tiene una obligación con el fisco, con las autoridades tributarias, el gobierno. Entonces se registra ahí en pasivo circulante impuestos por pagar, así se le llama. Son impuestos ya calculados que se deben pagar, pero que al momento de cerrar el balance no se habían pagado. Entonces ponen ahí como impuestos por pagar. De manera similar, si al cerrar el balance hay ciertas obligaciones que no se han pagado, pues se ponen ahí, por ejemplo, salarios por pagar.
A lo mejor al cerrar el balance había salarios que corresponden a los trabajadores que en ese momento todavía no se le habían pagado al trabajador. Por decir, el aguinaldo. Entonces los trabajadores reciben el aguinaldo al final del año. Muchas empresas o instituciones pueden otorgar el aguinaldo en dos partes. Una se paga en diciembre y la segunda parte se paga en enero. Con el propósito pues de que el trabajador no se descapitalice, que no reciba todo el dinero y se lo gaste en diciembre y que al empezar el año pues no tenga ni un centavo en la bolsa. Entonces se divide el aguinaldo pues para que el trabajador al regresar el año en enero pues tenga ahí un dinerito con el que pueda contar pues al iniciar el año, que son gastos fuertes. Entonces ese aguinaldo corresponde al año 2020. Se pagó una parte del aguinaldo en diciembre. La otra parte, la segunda parte, se va a pagar en enero. Pero no se ha pagado porque se va a pagar hasta en enero. Entonces en el balance se va a registrar salarios por pagar. Son salarios, son obligaciones de la empresa que tiene con sus trabajadores. Ese dinero le corresponde al trabajador, no más que en ese momento al cerrarse el balance pues todavía no se había pagado. Lo mismo ocurre con proveedores. Puede ser que la empresa compró a su proveedor materias primas, mercancías, materiales, pero que al cerrar el balance la empresa aún no le había pagado a su proveedor. Entonces indica ahí proveedores, o también le llaman cuentas por pagar. Esas cuentas por pagar o proveedores son obligaciones que tiene la empresa con sus proveedores, aquellos que le suministran materiales, materias primas, elementos. Bueno, vamos a terminar esta clase con algunos ejemplos para que quede más o menos claro, ¿no? Entonces queda así, ¿no? Están los activos, los pasivos y el capital. Le pongo así capital, pero recuerden que es el capital contable, ese dinero que tiene la empresa propio, que es dinero de ellos, dinero que aportaron los socios, capital social, como el dinero que está generando la misma empresa. Los activos pues los dividimos en activos circulantes, en activos fijos y en activos diferidos. Los pasivos pues los dividimos en pasivos a corto plazo, obligaciones cuyo vencimiento es menor a un año, pasivos a largo plazo, obligaciones cuyo vencimiento es mayor a un año. La suma de estos dos pues nos da el pasivo total, el pasivo a corto plazo y el pasivo a largo plazo. La suma de los tres activos pues nos da el total de activos. Que debe ser igual al total de pasivos más capital. Esa es la ecuación contable. Bueno, estos ejemplos vienen en el libro que les mencioné, que es del capítulo 2. Miren, se lo voy a leer y lo vamos a explicar. Vienen algunos ejemplos. Dice primero, una empresa dedicada a la venta de base de datos decide abrir una sucursal en México, por lo que los dueños realizan una aportación de 280,000 pesos. ¿Dónde va esos 280,000 pesos? Capital. Es una aportación, capital social. Para abrir esa nueva sucursal en México, los accionistas aportaron una cantidad de dinero pues para abrir esa nueva empresa en nuestro país. Entonces se registra ahí estos 280,000 pesos en capital, pero también se registra aquí en efectivo, en activos circulantes. La empresa va a tener 280,000 pesos en efectivo y 280,000 pesos en capital. Se mantiene la ecuación contable. Siguiente. Cada uno de ellos es un ejemplo para poder ubicar dónde van esas transacciones aquí en el estado del balance general o situación financiera. Bueno, número 2. Siguiente ejemplo. Para iniciar operaciones, la empresa se ve en la necesidad de obtener más recursos, por lo que decide pedir un préstamo a una institución bancaria.
Dicho préstamo le es otorgado por la cantidad de 100,000 pesos y firma un documento por pagar por dicha cantidad con un interés del 20%. Entonces los socios aportaron una cantidad, pero aparte van a necesitar más dinero para poder abrir esa nueva sucursal. De tal manera que deciden pedir un préstamo, que es un préstamo bancario, por 100,000 pesos. Y entonces firman un documento, un documento por pagar por esa cantidad a una tasa de interés del 20%. Entonces la empresa obtuvo un préstamo. Al obtener ese dinero, ingresa a la empresa y lo colocamos aquí. La empresa recibe 100,000 pesos, activo circulante en el renglón de efectivo. Pero también adquirió una deuda. Y lo vamos a colocar aquí, un pasivo a largo plazo por 100,000 pesos. Se mantiene la ecuación contable. La empresa lo registra los 100,000 pesos que recibe del banco y lo pone aquí en su cuenta de efectivo. Dinero constante y sonante en activos circulantes, pero también pues tiene una obligación, debe pagar ese crédito a la institución bancaria. Siguiente, se decide rentar un local cuyo costo mensual es de 10,000 pesos. Se realiza el pago del primer mes. Entonces se renta el local, en la renta del local es 10,000 pesos y entonces se paga la renta del primer mes. ¿Dónde van estos 10,000 pesos? Bueno, es un gasto. La empresa está pagando por la renta del local. Por lo tanto, va a disminuir el efectivo aquí en el renglón de circulantes. Del dinero que tiene la empresa va a salir dinero, 10,000 pesos. Entonces disminuyen 10,000 pesos del efectivo. Y también disminuyen 10,000 pesos del capital. El capital que tiene la empresa, el dinero. Entonces disminuye 10,000, disminuye 10,000. O 10,000 negativo y 10,000 negativo. Se mantiene pues la ecuación contable. Bueno, siguiente. Se decide comprar equipo de transporte por la cantidad de 100,000 pesos, aprovechando un descuento por pago al contado. Entonces ahora la empresa va a comprar un vehículo. Dice que lo compra por 100,000 pesos. Y como tiene un descuento por compra al contado, pues lo aprovecha. Entonces compra ese vehículo a contado, en efectivo, por 100,000 pesos. Bueno, se registra aquí en efectivo una disminución. Sale dinero de la empresa, 100,000 pesos. Y la otra parte se registra aquí, en activos fijos. La empresa ahora tiene un nuevo activo, la adquisición de un vehículo. Y se mantiene la ecuación contable. Disminuyen 100,000 pesos en efectivo, porque es un pago de contado. Y aumenta el activo fijo al adquirir un vehículo, con valor de 100,000 pesos. Entonces aquí es menos 100,000 y aquí es más 100,000. Menos 100,000 porque sale dinero en efectivo y más 100,000 porque la empresa adquirió un nuevo activo fijo. Siguiente, se compran diversos materiales de oficina como libretas, hojas, USB, recibos, a crédito a surtidora de oficinas, S.A., por la cantidad de 20,000 pesos. Bueno, también este es un gasto. En este caso dice que la empresa compra materiales de oficina a crédito. Entonces va a adquirir materiales. Y es un gasto. Solamente que este gasto no se paga de contado, porque dice en la operación, se compran diversos materiales de oficina a crédito. Entonces, aunque es un gasto, en ese momento no representó una salida de dinero, un pago, porque lo compró a crédito. Al comprarlo a crédito lo vamos a registrar en el activo a corto plazo. La empresa deberá pagar esos materiales pues en un corto plazo, quizá a la vuelta de un mes o cuando mucho a la vuelta de 2 meses, lo que le compró pues a su proveedor, a esta empresa que es una papelería, ¿no? Surtidora de oficinas. Entonces se registra aquí como una cuenta por pagar a proveedores.
la empresa adquirió, pero no pagó esa mercancía, esos materiales de oficina, sino que adquirió el compromiso de pagárselo a su proveedor en un futuro inmediato, menos de un año. Entonces se registra en esta parte como un pasivo a corto plazo. Y también, pues, el pasivo a corto plazo, también le llaman cuentas por pagar, o también le llaman proveedores. La otra parte, pues para mantener la ecuación contable, lo vamos a indicar aquí en activos circulantes, en el renglón de inventario, porque esa papelería pues ingresó ¿a dónde? Pues a la empresa. ¿A dónde? Pues ahí, en la bodega o en el almacén. Ahí la empresa va a tener esos materiales y lo va a ir usando pues conforme realice sus operaciones. Entonces, por un lado, aumentó su pasivo a corto plazo, una deuda que la empresa tiene y debe pagarla en el corto plazo a su proveedor. Y por otro lado, se incrementó su inventario, porque ahora tiene ahí en bodega, en almacén, pues mercancía por valor de 20,000 pesos. Siguiente, se compra equipo de oficina, como computadoras, impresoras, escritorios, escáner, entre otros, al contado, a la empresa Equipos Ejecutivos S.A. por 80,000 pesos. Entonces miren, también al igual que el que vimos en el caso del vehículo de transporte, es un gasto. Entonces la empresa compró computadoras, impresoras, escáner y otros equipos por 80,000 pesos, pero los compró de contado. Entonces se disminuye el efectivo. Tendríamos que restarle el efectivo en la cuenta efectivo 80,000 pesos. Sí, 80,000 pesos. Y esos activos son activos fijos. Lo vamos a registrar aquí en activos fijos como equipos de cómputo y periféricos. Computadoras, computadoras de escritorio, escáner, impresoras, etc. Entonces se mantiene la ecuación contable, se disminuye en efectivo y se aumenta en activo fijo, en el renglón de equipos, en este caso equipos de cómputo y periféricos. Entonces se mantiene la ecuación contable. Digo, es similar igual al equipo de transporte que se compró de contado. Ese equipo de transporte pues entra también como un activo fijo y como se pagó de contado pues representa una disminución en el efectivo. Se obtienen ingresos por servicios por la cantidad de 60,000 pesos en efectivo. Entonces la empresa obtiene ingresos por la venta de lo que está produciendo. El ingreso fue en total por 60,000 pesos. Entonces aumenta el efectivo 60,000 pesos y aumenta el capital. 60,000 pesos en efectivo, en activos circulantes, 60,000 pesos en capital. Se mantiene la ecuación contable. Se prestaron servicios por 80,000 pesos, los cuales serán pagados posteriormente. Entonces esta fue, digamos, una venta a crédito. La empresa también, al igual que el punto anterior, tuvo ingresos por la venta de sus servicios por 80,000 pesos. No más que esos 80,000 pesos se van a cobrar al cliente, dice, en una fecha posterior. O sea, te di el producto y te doy chance a que me lo pagues tiempo después. Ya la empresa va a decidir qué plazo le va a dar. Te entrego la mercancía, me lo pagas dentro de 20 días o dentro de 30 días. Le da un plazo de venta, ¿no?, para que le pague la mercancía o el servicio que le ofreció. En este caso el servicio dice que fueron ingresos ¿qué les dije? 80,000 pesos. Entonces, esos 80,000 pesos lo vamos a poner aquí en activos circulantes, en el renglón clientes o cuentas por cobrar. Es una venta que ya se realizó, pero que no se ha cobrado. Mientras no se cobre, va a aparecer ahí en el renglón cuentas por cobrar o clientes, los 80,000 pesos, que fueron los servicios. Y va a aparecer aquí también, pues dentro de lo que es el capital, los 80,000 pesos. Entonces aparece en el capital contable, aquí, y también en cuentas por cobrar, porque aún pues no se ha cobrado, no ha ingresado el efectivo. Siguiente, se realiza un pago a la agencia Publicidad Interactiva
por la campaña de promoción. Entonces esta empresa va a solicitar los servicios de una empresa de marketing, de publicidad, pues para que le haga promoción a su producto. El pago a la agencia hace que los activos disminuyan y disminuyen el capital por el aumento en los gastos de la empresa. Entonces igual, este es un gasto. Estamos suponiendo que es un gasto de contado. Entonces disminuye el efectivo porque hay que pagarle pues a la empresa de publicidad, agencia publicidad interactiva, y también va a disminuir el capital. Entonces se trata igual como un gasto. Ahora, se efectúa el pago de sueldos y salarios correspondientes al mes por la cantidad de 40,000 pesos. Entonces es parecido también, nomás que en este caso es un gasto a los trabajadores, salarios, sueldos. Pues también disminuye el efectivo, porque hay que pagarle al trabajador en efectivo. Al trabajador siempre se le paga en efectivo. Entonces se le paga en efectivo, se disminuye la cuenta de efectivo en activos circulantes y disminuye también el capital. Y por último, se realiza el pago del ISR. Recuerden que es el impuesto sobre la renta, es lo que recauda el gobierno, el fisco, el cual totaliza 12,000 pesos. Entonces se pagó el impuesto, el ISR, y el pago total fue de 12,000 pesos. También es un gasto, no más que en este caso, pues es un gasto que se le da al gobierno o se le paga al gobierno. También disminuye el efectivo. Sale dinero de la empresa en efectivo pues para pagar los impuestos, las obligaciones tributarias al gobierno, y disminuye el capital. Bueno, espero que haya quedado claro. No es tan complicado, simplemente es identificar, bueno, si esa compra, esa adquisición, ese ingreso, ese gasto, ¿dónde se registra? Teniendo en cuenta pues la clasificación que se hace en los activos y pasivos. Cuando son gastos de contado, pues disminuyen los efectivos, el activo circulante y el capital. Cuando es un ingreso, pues aumenta el efectivo y aumenta el capital. Ahora, si ese ingreso es una cuenta por cobrar, pues se va a registrar en cuentas por cobrar. Cuando la empresa vende a crédito, ya lo vendió, pero no ha recibido el pago porque lo vendió a crédito. Entonces lo ponemos simplemente en lugar de efectivo en cuentas por cobrar. De manera similar, pues cuando son gastos, si ese gasto es un gasto de materias primas, pues esas materias primas que se compraron entran en inventario, en activo circulante. Si ese gasto fue para comprar un activo fijo como un vehículo, una computadora, un escritorio, una máquina, bueno, ese va a entrar aquí en efectivo. Bueno, jóvenes, pues sería todo de esta clase. La siguiente clase ya vamos a ver el siguiente estado, que es el estado de resultados. Gracias por su atención y ya nos vemos en la próxima videoclase.